En este video te voy a explicar las propiedades de las funciones. Empezamos con la paridad. Eso de paridad es si una función es par o impar y al mismo tiempo nos dice si es simétrica con respecto al eje Y o con respecto al origen. Y aquí aparecen los dos teoremas. Una función f de x, así la llamamos, es par y simétrica con respecto al eje Y si al hacer f de menos x esto me devuelve f de x. ¿Qué quiere decir eso? Que si una función es par, al cambiar todas las x por menos x y me queda la función igualita, al hacer todas las operaciones, quiere decir que la función es par y es simétrica con respecto al eje Y. Una función f de x es impar y simétrica con respecto al origen si al hacer f de menos x lo que me devuelve es menos f de x. Es decir, que si en una función yo hago todas las x, las cambio por menos x y me cambia los signos de toda la función, acuérdense que eso quiere decir el menos atrás, que le cambia el signo a todo lo demás. Entonces si me le cambia todos los signos, la función es impar y simétrica con respecto al origen. Vamos a ver estos dos ejemplos. Entonces dijimos que tenemos que cambiar la f de x por f de menos x. Entonces hacemos f de menos x igual. Y tenemos entonces que es, en lugar de x, vamos a escribir menos x. Y acá también, en vez de x, vamos a escribir menos x. Y hacemos las operaciones. En este caso las operaciones son menos x a la quinta. Entonces menos x por menos x por menos x por menos x 5 veces. Como es un exponente impar, pues sabemos que el resultado será negativo. Y nos queda nada más x a la quinta. Entonces le ponemos x a la quinta menos x a la quinta. Y nos queda esta otra operación. Más por menos, solamente una multiplicación de signos, más por menos, pues menos, ¿verdad? Y esto menos x. Y comparamos esto que acabamos de obtener con la original. Si se fijan, aquí aparece x a la quinta positiva y acá quedó negativa. Aquí aparece la x positiva y acá quedó negativa. Quiere decir que me le cambió los signos a toda la función. Tiene que cambiar los signos a toda la función. Como fue así, entonces lo que tenemos es que esta función, entonces, esta es una función impar, ¿sí? Impar y simétrica con respecto al origen. Y listo, eso es lo único que hay que hacer para ver si es par o impar. Vamos a hacer este otro ejemplo. Ahora tenemos x a la cuarta menos 10x cuadrada más 9. Dijimos pues que hay que sustituir todas las x por menos x. Entonces esta x la vamos a sustituir o la vamos a cambiar por un menos x. La potencia se queda igual. Y esta 10x cuadrada, la vamos a cambiar también por un menos x. Y este pues es un número, este número no se afecta con nada. Por lo tanto, hacemos lo que sigue, las operaciones, y vamos a ver qué nos da, ¿sale? Entonces la primera, menos x elevada a la cuarta. Como es potencia par, entonces este resultado nos dará positivo. Ya nada más nos queda x elevado a la cuarta, que no es otra cosa que x a la cuarta. Luego en el que sigue, menos x al cuadrado. Acuérdense que primero se calculan las potencias y luego las multiplicaciones. Entonces menos x al cuadrado vuelve a ser potencia par
Entonces esto va a ser positivo y nos queda x al cuadrado por menos 10, pues entonces nos da un menos 10 por x al cuadrado. Y pues el 9 no tiene nada más que hacerlo, entonces solo le sumamos más 9. Y comparamos este resultado con la función original. X a la cuarta, menos 10x cuadrada, menos 10x cuadrada, más 9, más 9. Como no hubo ningún cambio de signo, como no hubo cambios de signo en toda la función, entonces decimos que esta es una función par, pero que además es simétrica con respecto al eje y simétrica con respecto al eje Y. Y es todo. Vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la intersección con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Las intersecciones ustedes saben que son los puntos en los que la función corta al eje X o los puntos en los que la función corta al eje Y. Para calcular los puntos en los que la función va a cortar al eje X, hacemos primero igualamos a 0 la función, ¿sí? Aquí es lo que dice. Por lo tanto, la función es x cuadrada menos 4. Entonces, esta misma es la que vamos a igualar a 0. ¿Sí? Ya que está igualada a 0, dice despeja x. Entonces vamos a despejar x. De esta función, lo que tenemos ahora es una ecuación. Entonces, x cuadrada menos 4, lo único que le estorba a esta x cuadrada, pues es el menos 4. Entonces vamos a pasar este menos 4 del otro lado. Y pasa del otro lado sumando. Así tenemos x cuadrada igual a 4. ¿Verdad? Porque estaba negativo, entonces pasó positivo. Y pues lo que tenemos o lo que podemos hacer para quitar un cuadrado, que es ahora lo que le estorba a esta x, pues es aplicar la raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada x cuadrada solamente nos queda x. Y del otro lado la raíz cuadrada de 4 es 2. Pero recuerden que una raíz cuadrada siempre arroja dos números, porque para sacar un 4, para obtener un 4, si elevamos al 2 al cuadrado, pues sí nos da 4, 2 por 2, 4. Pero no es el único resultado con el que al elevar al cuadrado nos da 4. También el número menos 2, si lo elevamos al cuadrado, pues nos da 4. Menos 2 por menos 2 da 4. Así que tenemos dos resultados. x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. ¿Sí? Y listo, esas son las dos intersecciones con respecto al eje X. Ahorita vamos a corroborarlas con un graficador, con GeoGebra, pero antes vamos a hacer lo de la intersección con el eje Y. Para la intersección con el eje Y es aún más sencillo que este otro. Y dice que nada más se calcula sustituyendo x igual a 0. ¿En dónde? Pues aquí en la función. Es decir, vamos a evaluar a la función en 0. Y así tenemos que y, acuérdense que la función la podemos llamar f o la podemos llamar y. Le cambié el nombre, pero va a seguir siendo la misma. Y tenemos que esta es la función. Entonces dice que a las x las vamos a cambiar por un 0. Y listo. Ya la cambiamos por un 0. 0 al cuadrado pues nos da 0. Y 0 menos 4 pues es menos 4. Eso quiere decir que la intersección con el eje Y será en y igual a menos 4. Vamos a graficarla en GeoGebra y vamos a corroborar si esto es cierto. La función entonces es x cuadrada menos 4. Vamos a ingresarlo en la entrada, x cuadrada menos 4. Y vamos a ver primero las intersecciones con el eje X. Dijimos que esas intersecciones eran 2 y menos 2. En x2 y en x menos 2.
Se fijan, aquí está una y es en menos 2. Y aquí está la otra y es en 2. Efectivamente, coincidimos con las intersecciones en el eje X. Ahora vamos a las intersecciones con el eje Y. Dijimos que es en Y igual a menos 4. Veamos. Y recorremos Y igual a menos 4. Y justamente ahí es donde intersecta a la función. Muy bien. Entonces, esas son las intersecciones. Continuidad y discontinuidad. ¿Qué es esto? Esto es que la función no tenga ningún espacio vacío, ningún salto o ninguna indeterminación. Por ejemplo, en el inciso A, si lo observamos así, no aparece ninguna indeterminación matemática, es decir, no aparece ninguna raíz cuadrada de un número negativo, no aparece ninguna división entre 0, ni ninguna otra indeterminación. Y si la graficamos, esta x cuadrada menos 2x menos 8, vamos a graficarla. X cuadrada menos 2x menos 8. Si la graficamos y recorremos esa gráfica, no hay ningún espacio en el que haya un vacío, es decir, los vacíos son que la gráfica se corte, y luego sigue en otro espacio. Por ejemplo, aquí se termina y luego continuar aquí, ¿sí? Entonces ese tipo de cortes son los que marcan una función discontinua también. En este caso pues no hay, por lo tanto esta función es una función continua y tiene relación con el dominio. El dominio debe tener a todos los reales. Eso del dominio lo puedes buscar en otro videito aquí mismo para que sepas a qué me refiero con dominio, pero son los valores a los que puede tomar X, ¿sí? Entonces, si el dominio tiene a todos los números, entonces decimos que es una función continua. ¿Qué pasa con esta otra función? Si lo observamos así analíticamente, vemos que hay una división. Entonces tenemos que checar que esta división no se indetermine. Y dice que es x menos 3. La forma en la que se puede indeterminar esta función es que sea una división entre 0. Por tanto, lo que no queremos que sea 0 es x menos 3. Entonces hay que ver con qué valores se podría hacer 0 para saber en qué valores no va a ser determinada esta función. Entonces x menos 3 igual a 0. ¿Para qué valores de x esto se hace 0? Pues podemos despejar y nos queda que es x igual, está restando, pasa del otro lado, entonces como positivo en x igual a 3. Otra forma de determinarlo es a prueba y error, ver con qué número sumado o más bien restado nos da 0, pues con el 3 nada más, ¿verdad? Eso quiere decir que esta función es discontinua. ¿En cuál punto? En x igual a 3. Pero para todos sus valores restantes, pues es continua. Y listo. Esta es una función discontinua en x igual a 3. Y listo. Vemos nada más, repito, vemos nada más dónde se indetermina y listo. Vamos a la siguiente propiedad. Función creciente o decreciente. Para que sea creciente, al aumentar x, debe aumentar también y. Y para que sea decreciente, al aumentar en x, en y debe disminuir. Estos son los ejemplos, 3x y menos 3x. Vamos a verlo en GeoGebra. Vamos a graficar primero 3x. 3x. Y voy a desplazar. Okay. Y vamos a recorrer x. Dice que aumenta x. Hacia acá, hacia la derecha aumenta x. Y allí lo podemos ver en la función. Si x, por ejemplo, vale menos 2, la función
pues vale menos 6, ¿se fijan? Si x vale menos 2, la función, o sea, y vale menos 6. Pero si x vale 0, la función también vale 0. Y si la función vale 2, entonces, y si x vale 2, la función vale 6. Entonces, conforme aumentó x, aumentó también y. Por lo tanto, si es una función creciente. Vamos ahora a observar a menos 3x. Menos 3x. Aquí está ahora con menos 3x. Podemos observar otra vez la función. Si x vale menos 2, veamos que y vale 6. Pero si x vale 0, es decir, si aumentamos el valor de x, y vale también 0, y también disminuyó. Y si nos vamos a x igual a 2, y vale menos 6, es decir, disminuyó aún más. Por lo tanto, y si lo vemos pues, si la checamos, al recorrer de izquierda a derecha, se ve como que va de bajadita. Y en la otra, al recorrer de izquierda a derecha, parece que va de subidita, ¿sí? Entonces ahí podemos notar lo creciente y lo decreciente también. Vamos a checar en esta función. Esta función tiene las dos, ¿se fijan? De izquierda a derecha, en este intervalo, hasta aquí, la función decrece. Y a partir de aquí, la función es creciente. Entonces esta función tiene las dos. Es la mitad decreciente y la mitad creciente. Esos casos se pueden dar en una función sin problema. Pero así es como vamos a determinar si una función es creciente o decreciente. Bien, pues estas son todas las propiedades que vamos a ver. Espero les haya servido el video. Muchas gracias por su atención.